Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Escamilla Reyes Evelyn Ameyali, García Álvarez Omar, González Ávila Oscar David, González Caravantes Jairo Irineo y Ramos Flores Luis Ángel. A nosotros nos tocó exponer el tema sobre circuitos en serie, el cual correspondería al problema 45. Bien, para comenzar, demos una breve introducción. Un circuito eléctrico pues, es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, en los cuales se generan, se transportan y se hace uso de la energía eléctrica. Por su parte, los elementos que conforman un circuito pueden clasificarse en el tipo activo, los cuales son aquellos que brindan, potencian o donan energía a los circuitos, además de que pueden controlar el flujo de esta. Y también existe el tipo pasivo, que son aquellos inversos, por así decirlo, los cuales no donan, sino reciben la energía y no pueden controlarla estrictamente. Pueden retenerla o inclusive oponerse a ella, pero no pueden controlarla en su totalidad. Algunos ejemplos son las resistencias, los capacitores o los inductores, tal como la bobina. Entre algunos de los otros elementos que pueden intervenir en el funcionamiento de un circuito eléctrico se encuentran los siguientes. Como se mencionó anteriormente, la resistencia es uno de los elementos pasivos que pueden conformar un circuito eléctrico. La resistencia presenta una oposición al flujo de la corriente para menorar su potencia. Su funcionamiento se basa en la ley de Ohm y este nos dicta que el valor de la resistencia va a ser equivalente al voltaje entre la corriente o la intensidad del mismo circuito, en donde encontramos que la I es igual a la corriente y la B es igual al voltaje. Su unidad de medida es el ohms o los ohmios. Otro componente, como se mencionó, sería el capacitor, el cual, como su nombre lo indica, puede ser capaz de almacenar energía por cierto tiempo y también se le puede conocer como condensador. Su unidad de medida son los faradios y su propiedad se conoce como capacitancia. La capacitancia se puede medir por medio de la división entre la carga y el voltaje, en donde encontramos que la Q representa la carga y la B el voltaje. Por último, los inductores son de igual manera elementos del tipo pasivo que también pueden almacenar o retener energía por medio de un campo electromagnético. Su unidad de medida son los henrios y se le conoce como inductancia a su capacidad, por así decirlo. Ahora bien, el problema 45 nos dice lo siguiente: encuentre la carga en el capacitor de un circuito en serie LCR en un tiempo igual a 0.01 segundos cuando la inductancia es de 0.05 henrios, la resistencia es de 2 ohmios y la capacitancia es de 0.01 faradios. Asimismo, la energía en función del tiempo igual a 0 voltios y una carga en un tiempo inicial de 0 igual a 5 coulombs. Al igual que una intensidad en un tiempo de 0 igual a 0 amperios. Determina la primera vez en que la carga del capacitor es igual a 0. Para poder resolver este tipo de ejercicio, primero tenemos que entender o formar un modelo, el cual sería el siguiente. Para poder calcular lo que se nos requiere, necesitamos hacer uso de la segunda ley de Kirchhoff, en la cual nos dice que la suma de los voltajes de los componentes debe ser igual a la suma de entrada. Entonces tenemos la siguiente ecuación, la cual dice que L derivada de I sobre derivada de T más R por I más I sobre C por Q es igual a la energía en función del tiempo. En donde en esta ecuación lineal tenemos que la L corresponde a la inductancia, la R a la resistencia, la C a la capacitancia y la E al voltaje. Por su parte también tenemos que la corriente, es decir la I, es equivalente a la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo. Y asimismo la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo es igual a la derivada del segundo orden de la carga sobre la derivada del tiempo al cuadrado. Por lo que nuestra ecuación puede pasar a transformarse a L sobre derivada de segundo orden de la carga sobre dt al cuadrado más R sobre la derivada de Q sobre dt
más 1 sobre c por q, igual a energía en función del tiempo. Es decir, tenemos una ecuación lineal de orden 2 no homogénea, la cual ya sabemos resolver. Entonces, para la resolución del problema tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro modelo matemático ya generado, y sustituyendo los valores que nos da el problema, es decir, el tiempo, la inductancia, la resistencia, la capacitancia, etcétera, sustituyendo esos valores en nuestra ecuación, tenemos la siguiente ecuación, que sería 0.05 q b' más 2q' más 1 sobre 0.1 por q igual a 0. Y como sabemos, podemos convertir eso a una ecuación característica o ecuación auxiliar, pero primeramente lo vamos a dividir, vamos a convertirlo a eso, a nuestra ecuación característica, adaptándolo a 0.05 m al cuadrado más 2m más 100 igual a 0, y de ahí podremos dividirlo entre 0.5 para poder simplificar y tener nuestro término cuadrático libre, por así decirlo. Así también nos deshacemos de los decimales. Entonces podríamos factorizar o aplicar cualquier otro método, pero en este caso se decidió hacer uso de la fórmula general para sacar las raíces. Así que aplicando la fórmula general tenemos que m1 y m2 son igual a menos 20 más menos 40i, teniendo raíces imaginarias, por lo que nuestra solución general sería igual a q de t igual a e a la menos 20t por c1 coseno de 40 más c2 seno de 40t. Entonces, calculando la derivada de nuestra función general, de nuestra solución general, que diga, tenemos que es igual a menos 20 e a la menos 20t por c1 coseno de 40t más c2 seno de 40t más menos 40c1 seno de 40t más 40c2 coseno de 40t por e a la menos 20t. Ahora sustituyendo nuestro tiempo en cero de la carga, tenemos que una constante es igual a 5, C1. Ahora sustituyendo nuestro tiempo, que es igual a 0, en la corriente, tenemos la siguiente ecuación lineal, que nos queda 20C1 más 40C2 igual a 0. Pero teniendo en cuenta que ya pudimos conseguir nuestro C1 con el valor inicial antes dado, sustituimos y tenemos que C2 es igual a 5 medios. Por lo que ahora nuestra solución particular es igual a e a la menos 20t por 5 coseno de 40t más 5 medios seno de 40t. Ahora, teniendo en cuenta lo que se nos pidió al principio del problema, tenemos nuestro inciso A, en el cual se nos pregunta la carga del capacitor de un circuito en el tiempo de 0.01 segundos, inductancia de 0.05 henrios, resistencia de 2 ohmios, carga de 0.01 faradios, energía de 0 voltios, carga de 5 coulombs y corriente de 0 amperes. Entonces, sustituyendo los valores necesarios en nuestra solución particular, tenemos que la carga en ese tiempo, en ese requerimiento, es de 4.612756 coulombs. Y ahora, para poder resolver el segundo inciso, se necesitará plantear una ecuación alternativa para poder determinar la primera vez en que la carga del capacitor fue igual a 0. Una ecuación alternativa que tenemos que obtener sería la siguiente: E alfa por t a seno de wt más phi. Y para poder convertir nuestra ecuación a este tipo se hace lo siguiente: hacemos uso de las identidades trigonométricas, en donde a seno wt más phi es igual a seno wt coseno de phi más a coseno wt seno de phi. Ahora, teniendo en cuenta esta identidad, comparamos con lo que ya teníamos anteriormente con nuestra solución general. Entonces tenemos que el valor de 5 que conseguimos de nuestra constante C1 sería equivalente al valor de A seno de phi. Continúa coseno de WT, que eso ya lo tenemos en la identidad, más 5 medios
lo cual correspondería al A coseno de phi, que sería este valor, y se complementaría con el seno de WT, el cual ya tenemos. Por lo que, teniendo en cuenta eso, tenemos que el A seno de phi es igual a 5. Y asimismo, el seno de phi es igual a 5 sobre A. Por su parte, A coseno de phi es igual a 5 medios. Y el coseno de phi es igual a 5 sobre 2A. Ahora hacemos uso del teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de phi. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo, en donde, como sabemos, la hipotenusa corresponde a la suma de los cuadrados del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces realizamos la operación necesaria y tenemos que A es igual a 25, raíz de 25 más 25 cuartos. Ahora, para encontrar el valor de phi, podemos utilizar la tangente, la cual sería 5 sobre 5 medios, y haciendo uso de la tangente inversa o el arco tangente, tenemos que el valor de phi es de 1.1071, por lo que nuestra ecuación alternativa quedaría como raíz de 25 más 25 cuartos, seno de WT más 1.1071. Ahora, completando la ecuación, como ya teníamos anteriormente en nuestro Euler un alfa y una t, que sería Euler de a la menos 20t, completamos nuestra ecuación alternativa, y como tenemos que satisfacer que esta sea igual a 0, encontramos un valor en el que esta se haga 0. Por ejemplo, tenemos el argumento de nuestro seno, el cual es 40t más 1.1071, y teniendo en cuenta en qué valores seno se puede hacer 0, por ejemplo pi, podríamos hacer uso de ello. Entonces, igualando a nuestro argumento de seno a pi, tenemos lo siguiente: 40t igual a pi menos 1.1071, y sustituyendo eso tenemos un tiempo de 0.5086, el cual sería el tiempo o la primera vez en la que la carga del capacitor sería igual a 0. Aquí tenemos la gráfica en donde tenemos que el tiempo, conforme va iniciando, su valor va tiene valores aumentados, por así decirlo, y conforme este va avanzando, los valores van bajando constantemente hasta ser unos valores muy cercanos a 0, como podemos observar aquí. Al iniciar en un tiempo 0, la carga del capacitor es elevada, teniendo un punto muy alto, y conforme el tiempo aumenta, esta va disminuyendo. Para concluir, podemos decir que los circuitos eléctricos conllevan elementos los cuales es necesario monitorear y saber controlar para que el funcionamiento de estos como un todo universal sea correcto. Gracias a la implementación de las ecuaciones diferenciales como una herramienta auxiliar, podemos lograr monitorear o determinar, inclusive predecir ciertos datos o comportamientos de nuestros circuitos, los cuales nos van a resultar muy útiles en numerosas áreas. Y en este ejercicio pudimos comprobar tal efectividad.